Bien, buenas tardes. Le doy la bienvenida a todos a este seminario en cuestiones actuales de dogmática penal, que tiene su edición a través del Instituto de Investigaciones, a cargo del doctor Guillermo Jensen, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Alejandro Silleruelo, yo estoy a cargo del seminario. En esta oportunidad vamos a escuchar a un joven exponente que le tocó como tema la unidad y pluralidad delictiva en el pensamiento de Karl-Heinz Gessel. En la actualización que este profesor, fallecido hace poco tiempo atrás, hace de la obra del profesor Reinhard Maurach. Como les comentaba, quien va a exponer en este momento es Juan Martín Siman. Juan es abogado por la Universidad de Buenos Aires, está realizando su especialización en Derecho Penal en esta universidad, en la Universidad de El Salvador. Además es ayudante de cátedra, se desempeña como docente en la materia de garantías constitucionales en el ciclo profesional orientado de la Universidad de Buenos Aires y realiza tareas de investigación también en el ámbito del Instituto de Investigaciones en el equipo de investigación que coordino y que muchos de ustedes que están aquí presentes también integran. Además de esto, quiero hacer mención y destacar que ha participado en distintas obras que hemos presentado, distintos libros, ha participado y colaborado de distintas formas y también tiene algunas publicaciones a nivel de artículos en materia doctrinaria, artículos en materia de menores y algunas otras cositas. Hecha esta presentación, los dejo con Juan. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, gracias Alejandro por el espacio. Gracias a la facultad también por la posibilidad de permitirme estar acá y obviamente gracias a ustedes por destinar su tiempo a presenciar esta exposición. Voy a compartir pantalla. Bueno, como bien les adelantó Alejandro, vamos a ver la temática de unidad y pluralidad de hechos punibles en el pensamiento de Karl-Heinz Gessel. El autor comienza tratando el tema desarrollando el concepto de unidad de acción. Para eso, aborda primeramente la cuestión del conteo de hechos punibles y la teoría de los concursos. En base a esto, el autor señala que el principio de culpabilidad por el hecho prohíbe el castigo reiterado del mismo suceso, por lo que solo el hecho culpable puede constituir la base de la medición judicial de la pena. Por esto que existe unidad de hechos cuando una misma acción lesiona varias leyes penales o varias veces la misma ley penal. Por otro lado, hablamos de pluralidad de hechos cuando más de una acción cometidas por la misma persona lesionan varias veces la ley penal, sean distintas o la misma. ¿Cuál es el objeto de la teoría de los concursos? Bueno, es el hecho punible, entendido como acción o omisión típica ante jurídica del culpable, lo que debe tenerse en cuenta para establecer si estamos ante una unidad o una pluralidad de hechos, ¿no? De hechos punibles. Esta es la tarea sobre lo que se ocupa la teoría de los concursos. ¿Cómo delimitar si estamos ante una unidad o una pluralidad de acciones? Bueno, existen dos teorías. Por un lado, la teoría de la unidad, la cual toma en cuenta la cantidad de acciones particulares sin detenerse en las características jurídicos penales relevantes de la tipicidad en el resultado. Por el otro lado, aparece la teoría de la pluralidad, que toma como punto de referencia el número de tipos penales lesionados por el autor, siendo irrelevante la cantidad de acciones. Un ejemplo sería que habría pluralidad de hechos cuando el autor lesiona a distintas personas mediante un solo hecho. Gessel propone, siguiendo la teoría de la unidad, tomar como punto de partida la acción, entendiéndola como una conducta humana final dominada por la voluntad dirigente. Para el autor, si un acontecer activo u omisivo constituye un hecho punible o una pluralidad de ellos, depende, por un lado, de criterios ontológicos, mientras que por el otro, de ser reputadas como antinormativamente dañosas de un jurídico en función de las leyes.
De este modo, lo trascendente para Gesell es la valoración jurídico-penal de situaciones de hecho prejurídicamente dadas. Siguiendo con esta postura del autor, no son los tipos penales los que fundan las divisiones del acontecer en unidades particulares de acción, sino las acciones contenidas y soportantes de cada tipo. Acá vemos la influencia de la teoría de las unidades, que pusimos en la primera anterior. Los tipos pueden realizar diversas valoraciones acerca del mismo acontecimiento. Por ejemplo, una bofetada puede constituir una acción soportante del tipo de injuria y de lesiones. Pero su multiplicidad no permite separar las acciones que le subyacen en una pluralidad de hechos. En el ejemplo anterior, sigue existiendo siempre una bofetada. Por el contrario, una pluralidad de acciones puede dividir el acontecer global y unitario en diversos acontecimientos jurídica y penalmente relevantes. Para determinar la unidad de acción, debe atenderse a la acción particular valorada como antinormativamente dañosa al bien jurídico, o sea, acción típica, por sobre el plan del autor. Si nosotros tomamos en cuenta el plan del autor para determinar si hay unidad o pluralidad de hechos, corremos el riesgo de que se consideren como parte de una misma acción tanto a la principal como a aquellas inmotivadas o carentes de relación entre sí. Un ejemplo sería que, sabiendo el plan asesino del autor, debería considerarse como una unidad de acción tanto el homicidio, que sería la acción principal, como la adquisición previa de un arma de fuego mediante la presentación de un documento falso, así como también la sustracción, también anterior, de un vehículo destinado a la fuga. Estos dos hechos serían los carentes de relación entre sí inmotivados. ¿Qué son los tipos con unidad de acción legalmente tipificadas? Bueno, existen casos en los que la ley toma en cuenta el plan del autor, a diferencia de lo que postula Gesell, por sobre las acciones particulares que lo componen, construyendo así una unidad típica de acción. Estos son los llamados tipos de combinación y aquellos de reiteración. Los tipos de combinación de varios actos son aquellos que reúnen en un solo acto volitivo a aquellas acciones dirigidas al mismo objetivo. Por ejemplo, el rapto, que contiene la privación ilegal de la libertad y el aprovechamiento para llevar a cabo acciones de contenido sexual. Por otro lado, los tipos de reiteración conjugan en una unidad de acción a una pluralidad indeterminada de actuaciones de voluntad que están dirigidas al mismo resultado. Acá tenemos dos ejemplos. Por un lado, la riña, en la cual, independientemente de la cantidad y la duración de las acciones propias de la pelea, estas constituyen una sola acción cuando obedecen a la descarga de una misma emoción. Y por otro lado, la tortura, que es la provocación de un sufrimiento prolongado o reiterado. ¿Qué ocurre con la participación? Bueno, aquí se presenta el interrogante que si para la asunción de la unidad o pluralidad de acciones debe tenerse en cuenta la cantidad de los actos de participación o la de los hechos principales. Y aquí el autor se formula dos preguntas. ¿Varios actos de participación en el mismo hecho principal constituyen una acción? ¿Existe una acción de participación cuando se desencadenan varios hechos principales? Bueno, Gesell nos dice que si una pluralidad de tipos no puede dividir la acción que lo subyace en distintos acontecimientos autónomos, esto ya lo vimos en las líneas anteriores, tampoco puede ocurrir algo similar en la participación. En esta última, o sea, en la participación, debe distinguirse entre la acción y el resultado típico. De este modo, ante una acción de participación, pese a la existencia de varios resultados, hay una unidad de acción de participación. En sentido contrario, una pluralidad de actos parciales de participación que apuntan a un mismo resultado conduce a considerarlos como una pluralidad de acciones limitadas a la persona de participación. La unidad de acción compendiadora de tipo. Nosotros hasta acá vimos unidades de acción que están creadas por ley. Las unidades de acción compendiadoras de tipo son creaciones de la costumbre. Aquí tenemos otras dos formas de unidad de acción. Van más allá de los tipos penales en particular y consideran unidad de acción a pluralidad de actuaciones típicas que entre sí son autónomas. Hablamos de los casos de delitos permanentes y de los delitos continuos. El delito permanente es aquel a partir del cual con la consumación se genera un estado antijurídico perdurable en el tiempo que se mantiene por voluntad del autor. El autor renueva constantemente la resolución del autor, de modo que es frecuente que un hecho de comisión luego se convierta en una de omisión, dado que el autor no concluye este estado permanente, cuya génesis tuvo lugar con la consumación del suceso. Un ejemplo clásico es la privación de la libertad.
Por otro lado, tenemos el delito continuado. En cuanto a la caracterización, bueno, los delitos continuados son aquellos en los que existe una unidad típica de acción cuando la obtención de un determinado resultado se logra a partir de distintos actos parciales sustentados en un mismo impulso volitivo. En cuanto a sus características, estos tienen una relación interna. Hablo de los actos parciales, ¿no? Autónomos. Tienen una relación interna entre sí, cierta continuidad en la condición, hay una homogeneidad del acontecer, el aprovechamiento de la misma oportunidad para ser llevadas a cabo y la infracción de bienes jurídicos equivalentes. Como ejemplos tenemos, por un lado, el vaciamiento de una bodega de provisiones ajenas, llevado a cabo en actos parciales, puesto que el autor no puede transportar todo el botín en una sola oportunidad. Por otro lado, otro ejemplo sería un hurto en un supermercado, en el cual el autor recorre las distintas secciones, sustrayendo un producto de cada una de ellas. ¿Cuál es el problema del delito continuado? Bueno, que es el aquí sostiene que, por cuestiones procesales, en la práctica suele darse la necesidad de considerar estas aglomeraciones típicas autónomas como una misma acción, cuando en realidad no lo son. A veces acepta desde la judicatura, del trabajo diario de los tribunales, este tipo de unidad de hecho, porque si se considerara como acciones plurales, digamos, autónomas, habría una sobrecarga de trabajo, ya que debería probarse cada hecho en forma individual. La consecuencia de considerar a estos hechos individuales en una unidad de acción es que el efecto de la cosa juzgada va a impedir investigar nuevas acciones individuales que surjan luego de la sentencia condenatoria, ¿no? Que haya considerado la existencia de este delito continuo. Por eso es que se le advierte este problema y llama a que si no se establecen criterios rigurosos para considerar cuándo existe y cuándo no un delito continuado, se estaría confiriendo un privilegio inmerecido al autor. Para paliar esta problemática, el Tribunal Supremo Federal de Alemania estimó que, para que se dé un delito continuado, debe mediar lo que se llama un dolo conjunto por parte del autor. Esto implica que el autor tiene que tener en miras un resultado global, de modo que el dolo se extienda desde un principio, antes de la conclusión del primer acto parcial, perdurando luego en los distintos hechos posteriores individuales que forman parte de la planificación, comprendiendo también el bien jurídico a lesionar, su titular, las condiciones de tiempo, modo y de lugar en la que se llevan a cabo. ¿Cuál es la postura de Gesell en cuanto al delito continuado? Bueno, él critica el dolo conjunto por considerar que genera un privilegio injusto para el autor que actúa planificadamente, más que nada en los casos de criminalidad organizada, por sobre el imputado o el autor que actúa por impulso y oportunidad. Esto lo grafica con un ejemplo bastante claro. Habría unidad de acción, delito continuado, si un empleado que se incorpora a una empresa el 1 de enero planifica en la mañana de ese día sustraer diariamente durante todo el año, con dolo conjunto, una suma diaria de dinero de la caja. Por el contrario, según esta concepción que critica Gesell, la del Tribunal Supremo de Alemania, habría pluralidad de acciones si el colega de este empleado también sustrae diariamente una suma de dinero de la caja, pero sin dolo conjunto, sino motivado por un impulso que le surge en el momento, y lo que lo lleva cada noche a arrepentirse en hablar todas esas cosas. Es por eso que Gesell propone adoptar la teoría de la alternación para determinar si hay o no delito continuado. Ella requiere la existencia de un dolo de continuidad, una renovación equivalente de la resolución de la acción. Acepta esta posición de unidad de acción condicionada político-criminalmente, en lo que a su criterio, la concepción alternativa es la única en condiciones de reconocer este privilegio de hecho continuado al otro. Con la estructura del delito continuado, ¿se me escucha ahora? Sí, Juan, te reconectaste. ¿Dónde estaba? En la estructura del delito continuado, ¿no? Exactamente. Bueno, retomando. En cuanto a la estructura del delito continuado, a partir de la formulación de Gesell, en primer lugar, estos delitos objetivamente autónomos
para poder ser reunidos en una unidad de acción, es necesario que el autor subjetivamente renueve la misma resolución delictiva, motivándose en circunstancias esencialmente equivalentes. Estos actos particulares deben ser de la misma clase, lesionar el mismo bien jurídico, encontrarse en una cierta relación temporal, espacial, y ser llevados a cabo mediante el aprovechamiento de oportunidades esencialmente iguales. En cuanto a la homogeneidad de las acciones, deben infringir el mismo tipo penal, sin importar si alguna de ellas pueda ser agravada o atenuada. En cuanto a la univocidad del bien jurídico lesionado y la pluralidad de titulares, corresponde dividir la procedencia de la unidad de acción según el tipo de hecho. En los delitos contra el patrimonio, procede el delito continuado, no así cuando se dirige contra valores personales, por ejemplo, delitos contra la integridad sexual, en virtud de la referencia personal de estos bienes públicos. Tampoco corresponde considerar la existencia de delito continuado cuando se ataquen valores colectivos. Eso se da en los delitos de funcionarios públicos. Ahora pasamos a concurso ideal como modalidad especial de la unidad de acción. Ella se da en aquellos casos donde una sola conducta genera una pluralidad de lesiones típicas de bienes públicos. Esta acción es valorada simultáneamente por las diferentes lesiones antinormativas típicas de bienes públicos. Es por ello que el concurso ideal es una figura primordial para agotar la valoración del acontecimiento global. Surge como respuesta a la imposibilidad de que los códigos penales reúnan todas las formas posibles de actuación delictiva mediante la infracción de tipos penales, de distintos tipos penales. No obstante, la unidad de acción con pluralidad de lesiones de bienes públicos no siempre significa la existencia de concurso ideal. Aparece aquí el llamado concurso de leyes o concurso aparente, que no debe ser reputado como concurso ideal y tener sus efectos. ¿Qué es el concurso de leyes? Bueno, hablamos de concurso de leyes cuando una acción puede ser enjuiciada a partir de diversos tipos penales, pero es uno de ellos que, por sí solo, agota el pleno contenido del ilícito del hecho, desplazando a los demás. Estos últimos carecen de relevancia para el juicio de culpabilidad y para la fijación de la pena. ¿Cómo determinar si estamos ante un concurso de algo, ante un concurso de leyes, un concurso aparente? No. Un indicio de existencia de concurso de leyes surge cuando los distintos tipos que pueden ser aplicados protegen al mismo bien jurídico. Si los bienes jurídicos son diferentes, estaríamos, en principio, ante un concurso. La primacía de uno de estos por sobre el resto dependerá de la relación técnica entre ellos, entre los tipos penales que concurren. Esta es la que establece si los tipos concurrentes confirman su independencia, caso en el cual estaríamos ante un concurso ideal, propiamente dicho, o si, por el contrario, uno de ellos desplaza a los demás en virtud de una relación de conjunción, especialidad o subsidiariedad, que son las tres subespecies del concurso de leyes y del concurso aparente. Retomando, hay una relación de subsidiariedad cuando un tipo penal reclama su aplicación en forma residual, es decir, cuando frente a él no existe otro con prioridad. Esta subsidiariedad puede ser expresa cuando surge el texto de la ley, por ejemplo lo tenemos en el artículo 183 de nuestro Código Penal, que estipula el delito de daño, donde la redacción de tipo dice que se aplica siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penal. También la subsidiariedad puede ser tácita. En estos casos se deduce del contexto y del alcance de los tipos que concurren en forma permanente. Un ejemplo son los tipos de peligro concreto que van a ser subsidiarios frente a la derecha. Por otro lado, va a haber un desplazamiento de tipos penales por especialidad cuando uno de ellos se adapta mejor que el resto a los contornos de la acción ejecutada. Por ejemplo, un tipo agravado, ley especial, por sobre tipo básico, ley general. Finalmente, hablamos de una relación de conjunción cuando el tipo penal que desplaza al resto los comprende en forma concreta. Por ejemplo, el robo consume a la coerción y al uso. ¿Qué ocurre con Gesell, ¿no?, respecto de este tema? Maura adhería a la teoría tradicional del concurso de leyes, con las tres subvariantes que vimos en el tema anterior, no obstante lo cual Gesell en su actualización, aquí estamos desarrollando, considera que no es suficiente para restringir los casos de concurso ideal ni para lograr una delimitación de cuándo estamos ante un concurso ideal o un concurso aparente o concurso ideal. Para superar este escollo, recurre a la sistemática formulada por Club, quien entiende que existen solo tres tipos de relaciones entre los tipos que concurren: la relación de identidad, de subordinación y de interferencia.
aclara que estas tres relaciones son entre tipos, es decir, entre lesiones típicamente aprendidas, antinormativamente provocadas que lesionan bienes públicos. No obstante, no implican un concurso de distintos tipos penales. Estos tipos penales van a estar siempre autónoma y equivalentemente justificados, uno al lado del otro. Esta existencia justificada es la que conduce a un concurso sobre las disposiciones relativas a las consecuencias jurídicas de estos últimos tipos. De este modo, y aquí lo más importante de esta formulación, la relación de concurso solo existe entre las disposiciones referentes a las consecuencias jurídicas, presuponiendo previamente la realización de tipos penales. Sin esto, las consecuencias jurídicas no reciben aplicación y, por ende, no puede concurrir con ellas. En cuanto a estos tres tipos de relaciones, en primer lugar tenemos la identidad de tipos. En estos supuestos, en los que mediante una acción se infringe un tipo penal y se lesiona un bien jurídico de un mismo titular, no existe relación entre distintos tipos penales. Ejemplo, A lesiona a B. Por otro lado, cuando mediante una acción se infringe un tipo penal, pero lesionando bienes jurídicos de distintos titulares, estamos ante la realización del mismo tipo penal, pero en tres oportunidades. En los casos de realización del tipo en más de una oportunidad, la pena se determina a partir de la disposición sobre consecuencias jurídicas del tipo idéntico lesionado en forma reiterada. Aquí no tendríamos un problema de concurrencia de tipo diferente, por lo cual es un caso bastante simple. Pero aparece lo que se conoce como subordinación de tipos. En estos supuestos, se realizan varios tipos penales no idénticos entre sí, a diferencia de la identidad de tipos, siendo que uno de ellos comprende al resto, con la siguiente particularidad. La realización de un tipo realiza siempre también al segundo, sin que suceda lo mismo en forma inversa. No todos los casos de especialidad son a su vez de subordinación, puesto que en este último existe una relación lógico-conceptual, en la que dos tipos, superior y subordinado, poseen el mismo ámbito de aplicación. Aquí, las consecuencias jurídicas que se van a aplicar van a ser solo las de la ley especial. Por ende, es un caso claro de concurso de leyes o concurso aparente. Y por último, vamos a la tercera relación que puede existir entre tipos penales, que es la interferencia. Existe ella cuando, respecto a dos tipos, cuando sus campos de aplicación se entrecruzan parcialmente, de manera tal que una acción puede realizar ambos, pero también solo uno de ellos. Sobre las consecuencias jurídicas, cabe distinguir distintos supuestos. En primer lugar, si la disposición sobre consecuencias jurídicas de uno de los tipos es subsidiaria frente a otras, esta resulta desplazada. Esto es un caso de concurso de leyes. Por otro lado, si no hay subordinación, se aplican ambas disposiciones. Acá estaríamos ante un concurso ideal. Que se considera que los casos que anteriormente eran reunidos en la categoría de subsidiariedad quedan englobados en esta nueva clasificación. No así los de consunción, en donde habrá concurso ideal, siempre que las consecuencias jurídicas y alguna de las leyes aplicables no sea desplazada por subordinación o por la subsidiariedad de tipos en relación a interferencia. ¿Cuáles son las modalidades del concurso ideal? Bueno, por un lado tenemos el concurso ideal homogéneo, que serán los casos en que un mismo tipo penal es realizado varias veces por una misma acción. Para Gesell, si el concurso ideal se caracteriza por la necesidad de perfilar más claramente una acción mediante la acumulación de varios tipos penales, la figura del concurso ideal homogéneo debe desecharse. Este reparo del autor surge de la misma ley. En los casos de concurso ideal homogéneo, el juez carece de alternativas en cuanto a la ley aplicada. Solo hay una ley penal que agota por sí sola la valoración de toda la acción, siendo aplicable solo una disposición sobre consecuencias jurídicas y en una sola oportunidad. No concurren distintas disposiciones sobre consecuencias jurídicas y tampoco es necesario recurrir a otros tipos penales para valorar la totalidad de la acción. Solamente con un tipo penal se valora el conjunto de la acción. Por otro lado, tenemos el concurso ideal heterogéneo. En los tipos que se encuentran en relación de interferencia son posibles tanto el concurso ideal como el subsidiario, entre las disposiciones sobre consecuencias jurídicas de ambas leyes, algo que ya dijimos anteriormente. Por ello deviene necesario un criterio de limitación entre ambos. Para ello, Gesell recurre al bien jurídico lesionado por la misma acción. La diversidad de bienes jurídicos supondrá en la mayoría de los casos la existencia de un concurso ideal heterogéneo, mientras que la identidad de él decantará una relación de subsidiariedad, y por ende un concurso aparente con la aplicación de un solo tipo. La mera convergencia temporal ni la coincidencia espacial de distintas acciones genera un concurso ideal de por sí. Ejemplo de ello es el delito permanente, en donde los hechos autónomos cometidos durante este
no son reunidos en una unidad de acción juntada. Solo se lo podrá hacer cuando el delito permanente constituya por sí un aporte fáctico típicamente relevante para los restantes delitos. Por ejemplo, el autor del secuestro de una persona que aprovecha su estado de privación de libertad, de delito permanente, para atentar contra su integridad sexual. También estaremos ante un concurso ideal cuando las acciones respectivamente subyacentes a los tipos penales no coincidan plenamente, pero se cubran de forma parcial, de manera tal que una parte de la acción unitaria contribuya a la realización de los tipos de ambos delitos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se crea un estado permanente con el fin de cometer, durante su vigencia, otro hecho punible. El caso puede ser la creación de un documento falso con el objeto de su utilización posterior, siendo luego empleado para cometer un estado. También en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Alemania se propone incluir dentro del concurso ideal a aquellos casos en los que dos acciones autónomas son reunidas en una unidad de hecho a partir del efecto de abrazamiento de un tercer hecho punible, que se encuentra en concurso ideal. Es el que critica esto, puesto que considera que beneficia la criminalidad organizada. Por ejemplo, de esto serían aquellos delitos cometidos por una persona durante la pertenencia de él a una asociación ilícita. Un delito menor de un miembro de una organización criminal concurriría en forma ideal con los hechos punibles llevados a cabo por el mismo autor, en cuanto miembro de la organización y en persecución de sus fines. No obstante, que se le acepta esta regla de abrazamiento en dos grupos de casos. Por un lado, cuando diversos delitos capitales autónomos son reunidos en una unidad por un hecho de menor trascendencia. Por ejemplo, el autor, que con el objeto de ejecutar un robo, da muerte a los moradores de una casa, por lo que en estas acciones subyacen la violencia del otro. Y por otro lado, cuando diversas relaciones autónomas de continuidad solo puedan ser ligadas recurriendo al concurso ideal. Y acá pone el ejemplo de falsificaciones documentales que son llevadas a cabo para realizar estafas. ¿Cuáles son los efectos del concurso ideal? Los efectos jurídicos, penales, materiales. Bueno, el autor no solo es declarado culpable sobre la base de la legislación, sino asimismo castigado en el marco y previa consideración de los efectos accesorios de todas las leyes. Así es que se equiparan las consecuencias jurídicos, penales, materiales del concurso ideal a su esencia. Que recién la concurrencia de todos los tipos permitió la configuración plástica de todos los contornos del delito, también los efectos punitivos de todas las leyes adquieren eficacia caracterizadora y reguladora. La resolución de apertura aceptada en el marco de juicio, ¿no? La existencia de tipos idealmente concurrentes, mientras en la audiencia principal solo se declara subsistente un tipo, no procede una absolución parcial, sino que una condena basada solamente en el tipo que fue acreditado. El objeto de esta condena en sí está constituido por el hecho unitario en el que se da el concurso ideal, entendido como una acción, como dijimos al principio, no así por la valoración de esta acción conforme a distintos tipos. Además, la condena por uno de los hechos punibles idealmente concurrentes implica la extinción del derecho a la acción penal respecto de los demás tipos. En cuanto a la determinación de la pena, se realiza conforme al tipo más grave de aquellos que concurren, siendo este el que estipula el marco punitivo más grave en el caso concreto. Entonces, por aplicación del principio de combinación. Los tipos penales absorbidos, los menos graves, juegan su papel en la determinación del monto de la pena dentro de la escala prevista por el tipo más grave, por el tipo principal. Pasamos al concurso real. Existe concurso real cuando el autor daña bienes jurídicos en forma típica mediante la comisión de diversos hechos punibles autónomos, siempre y cuando estos también se hallen en condiciones de ser enjuiciados en forma simultánea. Por eso es que se compone de dos elementos. Por un lado, la acumulación de diversas unidades de acción en cabeza de una persona, que es el presupuesto jurídico penal material, y la posibilidad jurídica de una resolución común de esos hechos mediante una misma sentencia judicial, que es el presupuesto jurídico procesal. Se caracteriza también el concurso real por la posibilidad de dividir las acciones subyacentes a los tipos en unidades de derecho autor. Hay algo importante que es que concurso real y pluralidad de acciones no son conceptos equivalentes. El segundo es más extenso, puesto que el primero es un concepto técnico, regulado en la ley, que se caracteriza por desencadenar penas compuestas, ya sea por los principios de acumulación o de disputa. Siguiendo con esta caracterización, existen pluralidades de acciones que no producen esta consecuencia, que no son considerados concurso real, de modo que no se les aplican las disposiciones de este instituto. Y estos son lo que se conoce como hechos copenales, pluralidad de acciones que no van a recibir las consecuencias del concurso.
Bueno, ¿qué son los hechos copenados? Primero pueden ser previos o posteriores, y son aquellos actos ejecutados antes o después del juicio principal, los cuales, desde una visión aislada, podrían presentarse como autónomamente punibles, pero desde una consideración conjunta, son castigados por la pena del hecho principal. Vamos a la primera especie de ellos, los hechos previos copenados. Con respecto al hecho principal, los hechos previos copenados pueden hallarse con él en relación de unidad de acción, o tanto en concurso real como en pluralidad de hechos. Los problemas relacionados con esta temática surgen cuando el hecho principal planificado como subsiguiente fue consumado. Y aquí se nos formulan dos preguntas. La punibilidad de la preparación queda comprendida en la de la tentativa, y a su vez la de la tentativa se halla absorbida por la de la consumación. Para explicar esto, Gesell divide en tres grupos de casos. En el supuesto A, son aquellos casos en los que el acontecer criminal se presenta como una acción unitaria, dirigida por la voluntad del autor y llevada a cabo en forma sucesiva. Como ejemplo, sería A para con dolo homicida a B, dándole muerte. Aquí se distinguen diferentes etapas: preparación, obtención del arma, tentativa, abordar a la víctima y realizar los primeros disparos, y consumación, con aquel disparo mortal que pone fin a su vida. En hechos así, donde las distintas etapas de realización del suceso punible dirigido por una voluntad unitaria de acción son llevados a cabo de forma progresiva hacia el resultado, quedan claramente excluidos de ser considerados como pluralidad de acciones por concurso de hechos. Estamos ante una misma unidad de acción. ¿Cuáles serían los casos del grupo B? Bueno, son aquellos en los que el acontecer criminal se haya unido por el resultado unitario, pero la voluntad de acción y la de acción en sí son diversas. El ejemplo sería que A dispara a B con dolo homicida, pero no acierta en el blanco, por lo que desiste de su autor. Día después, puede abordarlo a raíz de un dolo recién asumido, dándole muerte. En sucesos de esta característica, la regeneración de la voluntad de acción excluye la consideración de ambos sucesos en una unidad. Recuerden que hay un dolo recién asumido. Por lo que, segunda oportunidad, ¿no? Por lo que estamos ante un concurso real entre tentativa de homicidio y homicidio consumado. En el tercer grupo de casos, que son los verdaderos casos de hechos previos copenados, hay una pluralidad de acciones sin concurso real simultáneo. El ejemplo sería que A dispara a B con intención de darle muerte, lo cual no logra en razón de una falla de su arma. Por ello, persistiendo el mismo dolo, consigue una nueva y logra terminar con la vida de B. Aquí es claro que estamos ante una nueva acción. El plano homicida no crea una unidad de acción que abarque a la tentativa y a la consumación. Tampoco el dolo global puede ser empleado a esos fines. No obstante, la dirección final de ambos hechos a igual meta, llevados a cabo en forma progresiva hacia la misma dirección, impide considerar a ambos sucesos bajo la regla del concurso real. De este modo, no procede el castigo por tentativa de homicidio y homicidio consumado, sino el desplazamiento de la pena del primero hacia la del segundo. Y solamente aplicaríamos la pena del homicidio consumado. Los hechos posteriores copenados son aquellos en los que el autor lleva a cabo el suceso principal, pero con una acción típica posterior que es en sí punible de forma independiente, ataca nuevamente el mismo bien jurídico que ya lesionó en el hecho principal. Un ejemplo claro es el daño a una cosa que ocurrió anteriormente. Aquí estamos ante supuestos de pluralidad de hechos, sin los efectos del concurso real entre el hecho principal y el posterior copenado. Aquí se desplazan las disposiciones sobre las consecuencias jurídicas del copenado y se aplican las del hecho principal. En el ejemplo que tuvimos anteriormente, se aplica la pena del hurto y no la del daño. Para considerar a un suceso como hecho posterior copenado, es necesario que el autor del hecho principal haya individualizado el mismo bien jurídico. El objeto de la agresión es igual en ambos hechos. En el ejemplo que pusimos, va a ser la misma cosa mueble, la lesionada. En cuanto a la participación, los partícipes del hecho posterior que no hayan colaborado en el hecho principal van a permanecer punibles en forma autónoma. Y para finalizar, en cuanto a los efectos del concurso real, por un lado, la pluralidad de hechos punibles autónomos ligados a un mismo autor puede ser tratada de diferentes maneras en la sentencia abarcadora de todos ellos. Por un lado, se puede aplicar una única pena que contenga la suma aritmética de las correspondientes a todos los hechos individuales, la sola principio de acumulación. Asimismo, también se puede optar por asignar a una de las penas el rol conductor de todas las demás, generando estas últimas
un efecto agravatorio de la principal. Esto es el principio de agravación. En estos casos se determina una pena conjunta que contendrá la pena más grave individualmente considerada, que va a ser agravada a partir de la sentencia. Por último, se puede recurrir a la aplicación de una pena unitaria, en la cual las acciones particulares actúan autónomamente como factores de medición y no como magnitudes para el cálculo o como fundamento del mismo cálculo. Un ejemplo de esto en el derecho penal alemán son las penas que se imponen en el derecho penal alemán. Esta fue la presentación. Estoy abierto a cualquier pregunta, cualquier inquietud que puedan tener. Bien, Juan, muchas gracias. Si hay preguntas, como siempre, pueden o escribirlas o simplemente abrir el micrófono y formularlas. Yo voy a romper el hielo, a hacer, hacer una pregunta, más que nada una pregunta de opinión. La postura que desarrollaste en función de lo que sostiene Gesell de la conducta final, el dominio y demás, ¿cómo resolves las cuestiones de los concursos cuando vos tenés que hacer un concurso entre un delito imprudente y un delito... Pero siempre ahora desapareció. No está más. Yo creo Por favor, cierren los micrófonos. que él decía, me dijo Horacio, hay un tipo de evento seguro que está en el mismo dolor del señor Militar. Y esa, la vuelta era donde se ponía. Ahí está. ¿Cómo resolvés, en función de lo que expusiste de Gesell, la concurrencia entre un delito imprudente y un delito doloso? Más que nada atendiendo a la cuestión de la finalidad en el delito imprudente. Pero yo tenía la mano así por la duda que él me llegaba. Bueno, yo creo que hay que atender al concepto de acción entendida de finalismo, ¿no? Como aquella conducta humana voluntaria dirigida a un fin. En el caso de un delito doloso, el fin que se persigue va a ser, digamos, coincidente con el dolo, ¿no?, del actuar, y en el caso del delito culposo, aquí no va a haber una acción final, digamos, en la cual la elección de los medios sea la que busque llegar al resultado, sino que habría que se va a llevar por una elección defectuosa de los medios. Por ende, sería incompatible decir que se trata de una misma acción. Deberíamos recurrir siempre al concurso real por estar ante dos acciones que son en sí, en cuanto a circunstancias, diferentes. Y esta cuestión es aplicable, según vos, a los problemas que se pueden generar, o cómo los resolverías, los problemas que se pueden generar con, por ejemplo, el caso del dolus generalis. Ahí yo creo que estaríamos ante dos acciones diferentes. Claro, pero por eso, pero oye,
de manera... Vuelvo a arrancar. Para mí, en los casos de dolus generalis, la acción es una, digamos, mediante una acción dolosa. Por ejemplo, se quiere dar muerte a una persona y el resultado termina sobreviviendo por una acción, digamos, posterior o por la intervención de una acción posterior. Pero yo creo que acá hay que tener en cuenta, digamos, la acción dolosa que llevó a ese resultado, que llevaba a ese resultado, y no diferenciar, digamos, entre dos hechos diferentes, entre un homicidio doloso, por ejemplo, y un homicidio culposo, sino considerar todo como un homicidio doloso. Bien. ¿Alguien más tiene preguntas, alguna cuestión? Aprovechemos a nuestro expositor, si no, vamos a dar por concluido el encuentro de hoy. Les agradezco a todos por haber participado, por haberse conectado. Les recuerdo que en el próximo encuentro va a haber una exposición interesante de un profesor de Centroamérica sobre un tema que no tiene que ver con lo que venimos haciendo en el seminario, que es este homenaje al profesor Gesell, sino que va a tener que ver con lavado de activos, recupero de activos, etc. Un tema de bastante actualidad, que es un asunto que maneja muy bien y que, bueno, es lo que se viene con fuerza en toda nuestra región, toda la región latinoamericana. Y si lo desean, los invito a las 18 horas Argentina, con ese mismo link va a estar el doctor Aboso haciendo algunas referencias a un libro de reciente aparición de mi autoría sobre el tema de estafa. Así que quedan hechas las invitaciones. De todas formas, del encuentro que sigue sobre lavado de activos y demás, les va a llegar como siempre la invitación a sus correos electrónicos, así que estén atentos y si desean, con mucho gusto, como siempre, va a ser un honor para nosotros que nos puedan acompañar. Les deseo muy buenas tardes y nos vemos entonces en otro momento.